Buenas clases, ¿cómo están? Hemos terminado ya la anterior sesión con el tema número 3, las políticas generales del turismo. Vamos a entrar ya ahora a la cuarta unidad que tenemos programada, que ya es la parte de la revisión de las leyes que tenemos en turismo. Vamos a iniciar por la revisión de la ley 2074 de promoción y desarrollo de la actividad turística, que fue la primera ley que sacaron en favor de la actividad turística. Sin embargo, antes de entrar a esta ley, vamos a revisar un poco de cómo se hacen las leyes, ¿no? Cómo se conforman, entendiendo la ley como el mandato principal que tiene un país, ¿no? Tenemos una jerarquía de mandatos, ¿no? Tenemos una ley principal que es la Constitución Política del Estado, que es una relativamente nueva, es la que tenemos, ¿no? Desde el 2009. Y a partir de esa constitución se van emanando otro tipo de leyes para cada actividad. ¿No? Tenemos una ley de minería, una ley de medio ambiente, una ley de turismo, una ley de comercio y demás. Entonces, para cada actividad se van creando nuevas leyes dependiendo de las necesidades. Entonces, es lo que primero que vamos a ver ahora, ¿no? Pero son mandatos superiores, es decir, ¿no? Como dicen, nada está por encima de la ley. Entonces, vamos a ver cómo se van conformando principalmente para luego ya entrar a la revisión exhaustiva de la ley. Entre paréntesis les digo que ya ha salido más o menos un instructivo de exámenes, es decir, ya nos acercamos al día del examen. No, todavía no tenemos la fecha exacta, pero va a ser este mes o los siguientes días y va a ser por plataformas virtuales. Cada docente va a elegir una plataforma virtual para que se haga de esa manera. Así que las personas que no han estado activas en la clase, les sugiero que vayan poniéndose al día para que tengan todos los respaldos para poder hacer frente al examen, al primer examen. Entonces, vamos a iniciar con esta parte. Primero vamos a hablar de la formación y proceso de las leyes. En el artículo 5 de la Constitución Política del Estado dice: la soberanía reside en el pueblo, es inalienable e imprescriptible. Su ejercicio está delegado a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. La independencia y coordinación de estos poderes es la base del gobierno. La función del poder público, legislativo, ejecutivo y judicial no pueden ser reunidas en el mismo órgano. En consecuencia, pueden tener origen en el Senado o en la Cámara de Diputados a proposición de uno o más de sus miembros, del vicepresidente de la República, o en este caso del Estado, o por el mensaje del Poder Ejecutivo, a condición, en este caso, de que el proyecto sea sostenido en los debates por ministerios del respectivo despacho. Además, la Corte Suprema de Justicia podrá presentar proyectos de ley en materia judicial y reforma de los códigos mediante mensaje dirigido al Poder Legislativo. Bueno, eso es lo que dice el artículo 5 de la Constitución Política del Estado. Básicamente nos está diciendo que la soberanía reside en la gente, o sea que la gente es la que promueve la creación de las leyes. Acá vemos que hay una sucesión de pasos, ¿no? Que dice, bueno, primeramente nos nombran los poderes del Estado que tenemos, que como ustedes seguramente ya los conocen, tenemos el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los tres poderes, dicen, ¿no? Aunque hablan de un cuarto poder, ¿no? El cuarto poder que le llaman al órgano electoral. Incluso hablan de un quinto poder, ¿no? Que eso ya no es algo oficial, pero siempre hablan del quinto poder, que es la prensa, ¿no? Porque tiene mucho que ver con las decisiones que se toman y cómo se toman. Entonces, el poder ejecutivo lo conforma el presidente y su Cámara de Ministros, ¿no? Que como ustedes saben, el presidente es elegido mediante voto, en el caso nuestro, en el caso de Bolivia. Entonces es como un representante de todos, no nos guste o no nos guste, es un representante de todos. Entonces ahí reside, por ejemplo, nuestra soberanía, lo que le estamos nombrando a un representante.
Este representante nombra a su gente de confianza como ministros. Entonces, a ellos no los hemos nosotros elegido, pero sí al presidente y vicepresidente, ellos tienen un agente de confianza. Eso es el poder ejecutivo, son los que se encargan de ejecutar las acciones, actividades que pasan en nuestro país. Luego habla de un poder legislativo. ¿Por quiénes está compuesto el poder legislativo? Por senadores y diputados, que esas personas sí son los que nosotros elegimos. No sé si ustedes están conscientes de esta forma de elección, ¿no? Cada uno de nosotros vivimos en lo que se denominan circunscripciones. Sea que estemos en una ciudad o en otra, ¿no? En el Alto hay circunscripciones, en La Paz hay circunscripciones, en las poblaciones hay circunscripciones que más o menos se van armando de acuerdo a la cantidad de población y territorio. Hay una fórmula matemática que va dividiendo el territorio en base a población, a cantidad de población y a conformación del territorio. Y de ahí van saliendo representantes, ¿no? De esa circunscripción va saliendo un representante que son los candidatos a diputados y en el caso que son las más pequeñas, las uninominales, ¿no? Pero también hay las plurinominales, que en ese caso son los senadores. Entonces, nosotros tenemos un representante por territorio, que seguramente, si estuviéramos en clase y les pregunto si lo conocen, seguramente que no lo conocen. No saben quién es su representante. Bueno, ahí tenemos una falla, ¿no? En el tema jurídico, porque no conocemos a nuestros representantes de nuestra zona, nuestro barrio, nuestra circunscripción, porque normalmente las circunscripciones son grandes, ¿no? Dependiendo de la población. Por ejemplo, una circunscripción donde estamos en la universidad, que es la zona de Miraflores, la circunscripción 6 se denomina. Esa circunscripción abarca los barrios del centro, toda la parte del centro, Miraflores, San Antonio y parte de Alto Brajes, ¿no? Entonces es grande la circunscripción. Entonces, cuando hay una votación, nosotros también elegimos a esta persona que nos va a representar, a este diputado, y todos estos señores al final son representantes territoriales, si quieren así llamarlo, y su función es esa, velar por su territorio, hacer que de alguna manera existan condiciones de desarrollo económico y social, y ser nuestra voz principalmente, ¿no? Nosotros deberíamos, cualquier demanda o necesidad que tenemos, transferir a esta persona y esta persona hacer escuchar en medio del Parlamento, ¿no? En el Congreso de la República, aunque claro, no es tanto así, no es que yo puedo salir y decirle, oye señor, se acaba de quemar el foco de mi poste, así que dígales a la presidencia que me lo arregle. No es así, no tampoco es así, porque además hay instancias, ¿no? Bueno, el foco de tu puerta, de tu poste, no te lo arregla la presidencia, para eso está tu municipio. Tampoco es que puedes ir a hablarle y tocarle la puerta al diputado directamente, ¿no? Para eso hay formas, hay modalidades, ahí está la presidencia de la Junta de Vecinos. Primero tienes que hablar con el presidente de la Junta, hacer un movimiento ciudadano con tu gente, con la gente que vive contigo y hacer la representación formal de la inquietud que tú tengas. El presidente se junta con los presidentes de otras zonas y se reúne con el diputado y recién le presentan las inquietudes. Entonces, más o menos esa es la forma, ¿no? Pero ahí tenemos un representante. Y el Poder Judicial, que forma la Corte Suprema, bueno, está en Sucre, ustedes saben, no está acá en La Paz, y ahí están todos los tribunales, ¿no? Tribunales agrarios, tribunal de familia, tribunal comercial y demás, que se encargan de la repartición de la justicia, o sea, los jueces, fiscales, todo el tema que tiene que ver con la administración de la justicia sale de ahí. Entonces, ¿qué dice acá? O sea, ¿qué dice en esto del artículo 5? ¿Qué dice? Dice que bien pueden emitir leyes, ya sea la parte del poder ejecutivo, es decir, los presidentes pueden hacer leyes, los ministros pueden sugerir leyes, pero también lo pueden hacer los congresistas, es decir, los diputados, los senadores, a pedido de estas personas que somos nosotros, los ciudadanos, a pedido de nosotros, digamos, pueden sugerir la conformación de una ley.
y también lo puede hacer la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Entonces, en realidad todos estamos habilitados, es lo que básicamente dice, ¿no? Todos estamos habilitados para sugerir que se formen leyes, porque tampoco es que si yo y mi grupo de vecinos tenemos alguna idea de ley, tampoco nada me asegura que se va a dar, porque previamente hay que estudiar esa ley, hay que estudiar si es factible o no es factible, si da o no da, hay que modificarla o todo eso, ¿no? Entonces, primer punto, que en realidad todos podemos sugerir o realizar un proceso de formación de leyes a través de nuestras instancias competentes. Si yo como ciudadano puedo hacerlo a través de mi representante, diputado, senador uninominal, plurinominal en el Congreso, pero también los otros órganos del Estado pueden hacer esas sugerencias de leyes, ¿no? Entonces, primer punto es ese. Cuando se lanza una sugerencia, ¿no? A ver, voy a darles una idea. A ver, digamos que yo propongo una ley contra el coronavirus, que no existe. No existe, nunca ha existido porque no sabíamos que esto iba a aparecer. Y me reúno con los presidentes de las juntas vecinales y les digo a todos, señores, hay que hacer una ley contra el coronavirus porque dice que se va a quedar toda la vida y hay que tomar recaudos y hay que darle toda la atención posible porque es peligroso, porque es mortal, porque no, un montón de cosas. Entonces, vamos a crear lo que se llama un proyecto de ley, ¿no? Un proyecto de ley que si bien yo lo puedo redactar, me puede ayudar alguien que sepa de temas jurídicos, lo podemos hacer entre todos los vecinos, entre todos los presidentes de las juntas vecinales, con el apoyo de algún jurista o alguien que sepa de ley, es un proyecto de ley, y recién esa ley se va al Congreso, a los diputados, porque ahí se tiene que hacer un tratamiento. Este proyecto, ¿no?, de ley tiene que ser evaluado por todos los diputados, dependiendo las comisiones, porque no sé si ustedes han escuchado alguna vez, hay comisiones de diputados, hay grupos que se forman dentro, porque no todos los diputados pueden estar viendo todo. Entonces hay grupos, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Salud, la Comisión de Desarrollo Económico, la Comisión de Desarrollo Social, ¿no?, de Derechos Laborales. Entonces la ley, esta sugerencia de ley que estamos haciendo va a pasar a la Comisión de Salud, seguramente. Y ahí lo van a analizar, ¿no? Y van a decir, a ver, este proyecto va o no va, más o menos. Y si consideran que sí va, porque puede haber modificaciones, no puede ser la idea buena, pero tal vez no está bien redactada, no está amplia, no llega a todos los sectores, entonces ahí se va modificando. Estas modificaciones pueden tardar también, no es que se las hacen de la noche a la mañana, porque igual hay que reunir un equipo técnico, seguramente ellos reunirán médicos, científicos y un montón de personas para luego recién ajustar esa ley, y cuando una vez que esté ajustada, lo que hacen es una sesión para decir si aprueban o no. Se les explica inicialmente, ¿no? Se les explica, esta ley trata de esto, para el coronavirus, de protección, de bioseguridad, de nuevas medidas y no sé qué. Y luego les dicen, levanten la mano quienes están de acuerdo. Y levantan la mano y si hay mayoría, se aprueba en grande. Por eso dice acá, cuando pase eso, cuando haya mayoría de aprobación en los diputados, se dice que se ha aprobado en grande. Pero luego tiene que aprobarse en detalle. Entonces sube a la Cámara de Senadores y ahí se aprueba en detalle, ¿no? Y se revisa también. Siempre hay esas dos fases. Justamente, ¿para qué se hace eso? Para que no haya errores o incongruencias, ¿no? Por eso se toman ese tiempo de revisar en ambas cámaras, para que estemos de acuerdo todos, ¿no? Porque imagínense que haya algo que esté incongruente, ¿no? No sé, por ejemplo, que diga que todo el mundo tiene que usar trajes de bioseguridad para salir a la calle. Está bien como idea, ¿no? Todos nos protegeríamos, pero ¿será que todo el mundo tiene dinero para comprar un traje de bioseguridad y salir a la calle? Tal vez no es muy exagerado eso. Entonces ahí es donde tienen que ellos ver, ¿no? Y decir, tal vez esto es muy difícil de cumplir, o sea, no se lo va a hacer. No toda la gente, si ahora estamos en condiciones de incluso de falta de alimentos, imagínense exigir a la gente que tenga sus trajes cada uno.
¿no? Y con eso salir, sí o sí, obligados. Entonces ahí es donde revisan y dicen, tal vez esto es una sugerencia, ¿no? La gente, los que puedan, deberían salir con trajes de bioseguridad y los que no, mínimo barbijo. Entonces ahí van modificando, ¿no? Lo que decía el proyecto de ley para ajustar ya sea a la realidad, a la economía, ¿no? Al comportamiento social. Entonces, eso es lo que van haciendo. Y ya después se aprueba, ya con las revisiones y todo, se hace una promulgación de la ley, ¿no? Acá más o menos se explica, ¿no? Dice, en grande, cuando se considera el proyecto en sus líneas generales, es lo que hacen los diputados. En detalle, cuando se analizan artículo por artículo y de manera clara todas las implicaciones y consecuencias del proyecto. Y en revisión, concordar la futura ley en todas sus partes y estas con otras normas, evitando contradicciones, repeticiones y omisiones. Eso es muy importante, hay que ver, ¿no? Porque como es una ley nueva, por ahí es una ley que está contradiciendo otra que ya existía, ¿no? No sé si existirá, por ejemplo, en una ley de infecciones respiratorias, por ejemplo, no sé, pero por ahí sí existe. Y si estamos lanzando una ley contra el coronavirus, tal vez ahí va a haber un choque, ¿no? Entre lo que diga, porque el otro dice hay que tener personal médico de atención para enfermedades respiratorias, y en el otro dice todo el personal médico debe de abocarse al coronavirus. Entonces ahí ya va a haber un choque, van a decir los de salud, pero una ley dice que yo debo atender las enfermedades respiratorias y esta otra ley me dice que debo abocarme al coronavirus. ¿Qué hago más o menos? Entonces, en ese caso sí puede haber contradicciones y la idea es evitar, ¿no? Evitar repeticiones o omisiones. Una vez que se aprueba en estas tres partes, dice, incluso hay una cámara revisoria donde también se discute y aprueban las tres estaciones. La controversia aquí conviene relevar los hechos exaltados que pudieran presentarse por los parlamentarios discutiendo sobre bondades o no de la nueva ley de formación. Seguramente que acá va a salir muchas opiniones también, ¿no? Es decir, seguramente va a haber mucha gente que opine en contra o que representa un sector específico que diga no estoy de acuerdo y demás, pero que al final se tiene que consensuar. Para eso existen todos estos pasos, ¿no? de desarrollo. Bueno, hasta aquí creo que ya he explicado cómo más o menos se van conformando, ¿no? Las leyes. Lo mismo aplica si es que el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo lanza una idea de ley, igual tiene que pasar todos estos pasos. O sea, no importa si eres el presidente, si tú quieres hacer una nueva ley, va a tener que pasar por la Cámara de Senadores, las comisiones, la Cámara de Diputados. Así que ese es el mismo paso que tienen que seguir todas las leyes, ¿no? Porque cuando lanza un presidente alguna norma que no va por este camino, ya no es una ley, es un decreto. Eso sí puede hacer un presidente, lanzar un decreto que no es ley, y el decreto siempre está por debajo de la ley, pero ya para cerrar les doy un ejemplo nada más. Estos días ha habido mucha contradicción con el tema de la ASFI, del pago de créditos. Salió una ley de diferimiento de pago de créditos que decía que los créditos se van a pagar 6 meses después que acabe la cuarentena. Pero luego salió un decreto que decía que desde junio tenemos que volver a pagar los créditos las personas que teníamos deudas con el banco. Y ahí saltó la gente, pues, y dijo, un decreto nunca está sobre la ley y que hay que remitirnos a la ley porque ella dice que 6 meses después, y están en este momento, si se fijan las noticias, están discutiendo de todo este tema. Ahora, ¿no? Porque el decreto dice que ya en junio se paga, la ley dice que 6 meses después, están queriendo interpretar la ley, pero es un tema que vamos a ver en la siguiente clase, esto de las interpretaciones también. Así que bueno, acá quedamos y espero que estén bien. Nos vemos en la siguiente clase.